Ahora vamos a hacer una comunicación con Emilce Faría. Buenos días, Emilce, ¿cómo estás, colega? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto tiene la sal. Qué gusto. Estabas hablando de Carlitos Balá, cómo aplica a las cúpulas políticas altas para empezar a rever, ¿no?, nuestra situación. Y sí. Ha pegado fuerte, creo, la elección de ayer en donde la libertad avanza de una manera casi improvista, ¿no? Lo que puede pasar en la República Argentina de un momento a otro. Yo quería saber cuál era tu mirada al respecto de la elección de ayer. Y yo tomé un montón de datos. Estuve desde la tarde tomando muchísimos datos y pensando en lo que yo misma me planteaba desde el viernes. Yo tenía cierta incertidumbre, quería ser optimista. Lo primero que miré es que Milei en el 2023 había sacado el 56% del total de los votos sumados cuando logró asumir. Y en esa elección sacó el 41%, lo que implica supuestamente que en 2 años de gobierno perdió 15 puntos. Pero esa estadística que se publicó, no sé si tiene en cuenta la deserción histórica que hubo ayer de votantes. A mí me preocupa. Bueno, es un buen dato ese. Lo que pasa que, fíjate vos, cómo impacta en este momento la elección en donde el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo que dependía de la elección si le daba la guita o no, si apoyaba a Argentina o no, si venía por las tierras raras, si venía por los activos argentinos. Y como se dio la elección ayer, prácticamente casi toda la República Argentina se vistió de violeta, en una elección en donde la gente votó una lista encabezada por un narcotraficante o un tipo señalado como narcotraficante o que trabaja con los narcos, una lista en donde no hay ni siquiera propuestas, porque la propuesta es menos trabajo, menos salario. O sea, ¿cuál es el análisis que se puede hacer, más allá de los errores que se pueden cometer desde la oposición, que hacen que la gente, ese núcleo de 10, 12, 15% que sacaron más ahora, vuelva a votar a Milei distinto de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre? ¿Cuál es tu mirada al respecto, si es que hay alguna, no? Sí, yo creo que nuestra sociedad ha cambiado y desde ese lugar la política nacional tiene que empezar a ver las cosas. Estamos en un contexto donde las personas viven del celular y tienen cero lectura de historia. Muchos la perdieron, muchos nunca la tuvieron. Y también me parece que hay que dejar de ver estadísticas antes de la elección y empezar a contar después. Por ejemplo, se habían publicado unas planillas que detallaban la cantidad exacta de troll que tenía Adorni, que tenían otros funcionarios, y yo digo que no se está contando, era una cantidad muy importante. Con toda esa cantidad de troll, que no quiero decir la juventud, porque hay troll de todas las edades, que son personas que están cobrando una suma muy importante de dinero y que se han levantado temprano para ir a votar, y que es un voto que no se va a poder doblegar porque es un voto que es al mejor postor. Y ahí ya no depende de la lectura de historia, del conocimiento político, depende de personas que están llevándose una suma de dinero que proviene del Estado, que es muy importante, que es un voto que no se va a doblegar para ningún lado, que siempre va a seguir votando al que le va a poner la mayor suma de dinero. Y otra cosa que me parece que no se está teniendo tampoco en cuenta es que me parece que reinó en esta elección como un fanatismo bipolar. El antiperonismo y el votar en contra de Milei. Y que dentro de esta bipolaridad no se están viendo los votos de la izquierda, que también creció. A mí, lo que sinceramente me hace un poco de ruido es que de la elección anterior de septiembre, donde se ganó en provincia, me parece que faltó hacer un poco más de micromilitancia en algunos sectores,
no digo de la provincia únicamente, de todas las provincias en general. Ajá. Me parece que de la campaña de septiembre esta parte fue un poco tibia con estos datos que vos estás dando, teniendo un candidato narco al que bajan y ponen un candidato que tiene antecedentes de lavado de dinero, teniendo candidatas que salieron de televisión de los 90, que va a ser muy horrible para muchas mujeres lo que voy a decir. No quiero ningunear, pero es la realidad. De mujeres que salieron de estar mostrando la cola en programas de espectáculos, en el teatro, y que no tienen el menor conocimiento de la política, y que ahora van a ocupar una banca. No nos hagamos los tontos. Entonces creo que todo esto no fue quizás aprovechado al 100% desde el lugar militante. Y no sé si fue por órdenes de las cúpulas, pero yo lo que recomiendo es prestar mucha atención al discurso que dio Gastón Granados. Lo escuché, me pareció muy coherente y me pareció que voy a rescatar algo que dijo. Ajá. Los intendentes son los que tienen los números en la provincia. Si hablamos de provincia. Y en otras provincias, yo creo que muchos decían, hoy es un día para... No, ya tienen que estar reunidos con los que ganaron. Inclusive lo tienen que traer a Zamora, que su partido dio un batacazo y gracias a los últimos números que soltó Santiago del Estero no se perdió una banca. Si no, iba a quedar... Hablas del gobernador de Santiago del Estero. Sí, iba a quedar con una banca menos, con un diputado menos, la Fuerza Patria, frente a una Libertad Avanza que tendría que estar desgastada y no lo está. Claro. Entonces me parece que hoy ya tienen que estar empezando a decir, vení para acá. A todos los que ganaron, reunirlos y ver cómo se sigue. Bajar un poco esa guardia sí, la unidad, pero la unidad con quiénes, ¿no? Claro. Empezar a discutir de otras maneras. Sí, algunos de los temas que estás tocando me parecen importantes para verlo. Yo ayer vi mucha gente quejándose de que no se hizo campaña. Hablo de fiscales de Fuerza Patria, acá en Lomas de Zamora, y es verdad lo que dice Gastón Granados, el intendente de Ezeiza, ¿no? Que los intendentes volvieron a enrejar, digamos, el conurbano, por lo menos la tercera sesión electoral, en donde ganaron en casi todas los distritos. Yo acá tengo algunos datos, después los vamos a ver, pero no es lo que sirve. Yo digo, ¿por qué ese núcleo, no? Vos fijate que creció la izquierda, como decías, sí. Y creció la izquierda, y en la provincia de Buenos Aires perdieron entre 12 y 14 puntos con respecto a septiembre. Y que se nota en ese voto de muchos que votaron a la izquierda, y muchos volvieron a votar a la Libertad Avanza y al PRO, especialmente, en los centros urbanos, en la clase media volvió a votar eso. Vos decís, un voto golondrina, un voto que realmente es calificado. Yo creo que es calificado, no es un voto núcleo específico de la Libertad Avanza, que tiene poca calificación, o sea, calificación, digo, de estudio, gente que muy poco empática, que es el núcleo, digamos, ¿no? Fuerte, un núcleo que, como decía recién nuestro compañero que estuvo con nosotros en la radio antes que nosotros, ¿cómo podés unificar ese voto que es de gente que vive en Nordelta con el obrero que trabaja en un comercio, ¿no? O que está en una barriada? ¿Cómo se unifica esa diversidad de clases? ¿Cómo haces para decir, che, sí, vos no te olvides que estás votando para que el que más tiene esté mejor y que vos estés menos? O sea, vos fijate que ahí hay una empatía muy poco fuerte. No hay empatía. Cuando hablas con la gente libertaria te das cuenta que no hay empatía. Le importa tres pepinos lo que le pasa al otro. Es el famoso que recién lo vi,
gane quien gane, yo mañana me tengo que levantar a laburar 8 horas y le dijeron, pará, mañana vas a trabajar 13 horas, no 8. Que es lo que se viene, ¿no? Así que... Sí, creo que eso que decís de la empatía ocurrió no solo en la gente, sino en los intendentes. No dejemos de contar que Grey merece un capítulo aparte, porque en Esteban Echeverría él dividió a último momento el peronismo y la Libertad Avanza quedó en primer lugar en ese municipio. ¿En Grey, Esteban Echeverría? Sí, Grey se pasó al espacio a Alianza Unión Federal, que es el de Randazzo, a último momento, y no solo que él quedó en tercer lugar, sino que le dio total ventaja a la Libertad Avanza. Ajá. Entonces, ni siquiera tuvo empatía por su propio municipio. Ahí hay un egocentrismo tremendo de figurar en una lista como primer diputado, en la que finalmente quedó tercero, con acuerdos por debajo que seguramente existen. Entonces, claro que ahí también se habrán perdido muchos votos de la elección anterior, porque, a ver, yo tampoco puedo culpar o responsabilizar al pueblo de Esteban Echeverría si termina votando Violeta, si ve que el intendente, que viene de un montón de tiempo de una gestión, estaba con el peronismo, después quería armar un peronismo paralelo, como no lo logró, se va finalmente con Randazzo y con un chico que pertenece a la Libertad Avanza que está en ese partido, y que luego la gente termina descreyendo totalmente en ese municipio de la política. O sea, también hay que ponerse en el lugar de esos votantes. Se les hace un descontrol, es el Italpark, el pensamiento de esa gente. Porque con un intendente así, con tan poca coherencia, ¿qué se puede esperar del votante? Claro. Sí, ahora yo me pregunto, Emi, el tema del rol de los medios masivos de comunicación. El rol de los medios masivos metiéndose con las redes sociales. Hablabas vos también de los grupos de trolls desde el gobierno para meter quilombo, embarrar la cancha. ¿Cómo ves el rol de los medios masivos en esta cosa de blindar de alguna manera todo lo que suceda en actos de corrupción del gobierno nacional y con respecto a esta elección? Por supuesto que siempre van a tener su parte. A mí por ahí, si queremos rescatar algo positivo, lo que a lo mejor me alegra un poco es que claramente el conurbano fue el que más votos le aportó a Fuerza Patria en la provincia. Ajá. Por ahí no tanto las localidades del interior. Entonces, capaz que hay que empezar a ver eso. ¿Qué medios son los que se consumen en el interior, por ejemplo, de la provincia? ¿Y qué medios se están consumiendo en lo que es conurbano sur, la zona oeste? Empezar a hacer un estudio de eso, porque si vamos al caso, Fuerza Patria ganó en José C. Paz, en Malvinas Argentinas, en Ituzaingó, en Hurlingham, en San Fernando, en Quilmes, en Avellaneda, en Lanús, en Almirante Brown, en Ezeiza, en Lomas de Zamora, en Moreno, en Merlo, en Berazategui, en Florencio Varela y en La Matanza. Son muchos más distritos de los que ganó Libertad Avanza, que fue solo en San Isidro, en Vicente López, en Tigre, que como vos decís, está Nordelta y todos los country, en 3 de febrero, en Morón, en San Miguel, en Esteban Echeverría y en La Plata. 3 de febrero, considerando que ya el intendente afín a ellos, y en Esteban Echeverría, que acabamos de contar lo que pasó con el intendente, que a último momento se dio vuelta y por acuerdos propios, hay que decirlo. Entonces, los medios de comunicación seguramente influyen, pero habría que ver entonces qué está pasando con este conurbano que le dio el sí a un proyecto que, como vos decís, empatiza con el pueblo, y hay que empezar a medir qué medios se están proyectando en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. En provincias como olvídate, como Clarín, La Nación e Infobae están ahí arriba. Olvídate, tienen todos los medios masivos de comunicación, hasta los de las provincias. En eso vas a BTN, La Nación Más y todo eso todo el día ahí.
Pero el análisis que te proponía, aparte, más allá de los medios, sabemos que tienen mucha influencia. Los medios son empresas con intereses. Estos medios masivos de comunicación hablamos, ¿no? Preguntarse, este voto en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo puede ser? ¿Cómo explicás esta variación de septiembre a esta altura, con 12-13% de diferencia a favor de Fuerza Patria en su momento, el 7 de septiembre, y ahora casi un empate técnico, casi en 40%, 41%, en la elección, recontrapolarizado aparte, ¿no? Porque se recontrapolarizó entre las dos fuerzas. Sí, en provincia de Buenos Aires, con el 99% escrutado, se obtuvieron 35 bancas y Libertad Avanza por el 1% le gana a Fuerza Patria. Tal vez también lo que yo pensé es que mucha gente que no fue a votar en septiembre se levantó a votar en esta elección y era el voto que en septiembre era distinto y por ahí no lo supimos medir, que podía ocurrir. Me parece que también puede ir por ahí. Claro. Teniendo en cuenta lo que es redes sociales, que la gente consume mucho redes, yo estuve viendo las expresiones de algunos de los intendentes, sobre todo de algunos de los que ganaron. Me gustó el agradecimiento a la gente, el reconocimiento a la gente que los valoró, pero por otro lado, los que estamos en medios pequeños, también sabemos que hay intendentes que les falta eso, que a mí me ha pasado, que les pedís una nota y se hacen los tontos. Claro. Y no te miran, que después van a los medios masivos, que yo entiendo que les van a dar más popularidad, pero me parece que a los intendentes, más allá de que yo rescaté dos mensajes que dieron en sus redes, Castallares y Julián Álvarez, porque bueno, soy de Lanús y lo leí, pero me parece que les falta a los intendentes eso, empezar a bajar un poquito más a los medios. Sí, totalmente. Si un medio grande no les sale de la puerta, y bueno, muchachos, visítennos. Totalmente. Visítennos y charlen. Que no es que los vamos a esperar con una carabina atrás de la puerta, porque a lo mejor piensan eso. Tal vez no es como lo están pensando, pero bueno, empezar a estos intendentes que no bajaron algunos medios, visítennos. Claro, bueno, eso está bueno decirlo, yo opino bastante parecido a vos en ese sentido. Y también agradecerle porque sacaron un 35%, es un montonazo también de votos. No es que es una pérdida de 50 a 20. ¿Entendemos? Fue 5 puntos de diferencia en donde veo dirigentes, veo funcionarios llorando. ¿Por qué? No entiendo si le gusta que le peguen a los jubilados. No, a la gente no le gusta que le peguen a los jubilados. Acá hay otro fenómeno. Total. Tenemos una nueva generación que está votando distinto. Una generación que fue destruida por tantos desaciertos que se hicieron. Y la Argentina es muy ecléctica, muy cambiante. Cuando estás muy bien, la gente quiere cambiar. Porque te meten en la cabeza, claro, los poderosos no pueden hacer los negocios que quieren, aunque los hacen siempre, y te van mareando, como te van metiendo el cambio, ¿no? El famoso cambio. ¿Un cambio para qué? Digo, hoy en día sabemos que de acá para adelante, ¿qué es lo que va a pasar de acá a diciembre? Primero, Emi, ¿qué considerás que va a pasar? Porque todavía la composición de la Cámara de Diputados y Senadores no cambia. Ahora, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, de Provincias Unidas, que fue un fiasco total en toda la República Argentina? No logró plantarse como tal. ¿Se va a regalar con tal de obtener lo que no pudieron obtener en las urnas? ¿O cómo lo ves vos de acá a diciembre hasta que asuma la nueva Cámara de Diputados, que no es favorable para la oposición, ¿no? No, todos aquellos que son funcionarios que siempre apuestan por la división y por armar partidos chicos, es histórico de que después se dice en política se pasa la ambulancia.
pasa la ambulancia de los partidos para ver a quién puede rescatar para sumar, y ellos realmente de esa suerte y verdad, porque son los que van por intereses propios, tienen total interés, por eso armaron partidos propios y se la jugaron sabiendo que no iban a llegar, y después van a ir seguramente con la mejor oferta. Eso lamentablemente es histórico, y van a doblegar su voto a la mejor oferta. También tenemos algo que es la cuenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo el 99,39% escrutado, Sí. que se obtuvieron 3 bancas, y donde Fuerza Patria sacó 4 y La Libertad Avanza 7. Sabemos que históricamente en Cava viene ganando nunca el peronismo, pero yo acá quiero traer algo que le escuché Ajá. a Fernando Signorini en una charla. Yo he escuchado 2 charlas de él, preparador físico de Maradona, nunca se ha postulado en política, pero una vez dijo algo que a mí me hizo pensar, porque dije, uy, no lo hubiera pensado nunca de esa manera. Contaba de el candidato que se había postulado por la Ciudad Autónoma en la elección anterior, y que perdió, y luego lo pusieron al frente de un ministerio. Y él dijo, ¿cómo? Si perdés te premian. Si perdés, vos tenés que volver a entrenar y volver a intentar ganar, o al menos no te tienen que premiar, porque vos perdiste. Claro. Entonces hay que empezar a pensar en esos datos de que, ay, porque este estaba acá, lo pongo acá. No, basta. Vuelvo al principio, a reunirse con los que ganaron. Sí, pero Y vos sabés que, perdiste, claro, hermano. yo ahí hay muchas variables para pensar esto que decís, que está interesante. Yo veo que hoy muchos ven que perder es ganar. Perder es ganar, por ejemplo, si vos empezás a ver que para fagocitarse un partido político o una fuerza o una alianza, te tenés que meter adentro de esa alianza o ese partido político, para comértelo desde adentro. ¿Por qué te digo esto? Fíjate lo que pasó con el PRO, que pensaba que se lo comía a la Libertad Avanza cuando no existía, no tenían legisladores y le absorbieron todo. Hoy fíjate, la Libertad Avanza se lo fagocitó al PRO, se comió todo el PRO, todos se pasaron al PRO. Fíjate este muchacho Randazzo, que estaba dentro de el peronismo y hoy está del otro lado comiéndose parte de el electorado de lo que podemos llamar progresismo, porque ya peronismo es otra cosa, ¿no? Tenés una cantidad de votos importantes que sacó Samid y Cunio en la provincia. Las escuelas restaron votos a Fuerza Patria, y así todo dividido, y algunos se meten en los partidos políticos para comérselos desde adentro y desarmarlos y después hacer otra cosa, perdiendo la identidad, perdiendo la representatividad. Por eso yo creo que también la gente, la ciudadanía, está como desubicada, ¿viste? Porque no sabe a quién carajo está votando, te digo la verdad. Porque vos hablas de peronistas que se pasan para el otro lado, que son diputados, senadores, gobernadores que votan en contra. Ahora gana Tucumán. O sea que hay una histeria en los partidos políticos y en la identificación de un país real, en donde viene un payaso como Milei, tira un par de cositas locas y gana la elección. Eso que vos decís es re importante. Vos sabés que a mí una vez me lo dijo un diputado, cuando yo le cuestioné la presencia de una persona en su partido que era totalmente nefasta. Ajá. Y me dijo, yo era muy joven, mira hija, a veces es mejor tenerlos adentro del espacio para que no destruyan, Claro. porque al menos los podés tener controlados. Claro. Y cuando se arma una lista con personas que están hace 12, 15, 20 años y se resta a otras que están queriendo participar, y bueno, hay que reflexionarlo, desde qué punto no te van a armar después una lista Claro. y te terminen restando. Exacto. Yo creo que a nivel nacional también tienen para analizar provincias donde hubo empate. Hay provincias que van a penales, Claro. como Corrientes y Formosa. Uh-huh. En Corrientes
se escrutó el 99,69%, se obtuvieron 3 bancas y una tuvo Vamos Corrientes, otra La Libertad Avanza y otra Fuerza Patria. En Formosa pasó absolutamente parecido, 99,85% escrutado, 2 bancas, una para el Frente de la Victoria y una para Libertad Avanza. Claro. Hay que laburar ahí, porque no puede para la próxima quedar en empate. Claro. Ahí Vos fijate que ahora, claro, ¿cómo puede ser que haya candidatos que no los conoce ni Moncho? Porque vos anda a pedir un espacio en una lista, vos o yo, en el peronismo. Anda a pedir en Fuerza Patria un espacio, una lista, no. En La Libertad Avanza entra cualquiera, hermano. Cualquiera, y hoy son diputados, son senadores, no tienen idea de nadie y no van a representar a la gente, eso es lo peor. Porque si representan a la gente... Los que pagaron su banca. Exactamente. Bueno, unos las garparon y otros que son desconocidos, tipo que no, y después van a la función pública aparte. Los meten en cargos a ganar millones de mangos. ¿Por qué? Y porque es como eso que estás hablando vos. Se blindan los aparatos políticos tradicionales, como es el peronismo, Fuerza Patria, todo esto, porque si vos ves las listas, están siempre lo mismo, hermano. Y un montón de gente que sabe que no va a entrar, que no va a poder hacer política por ahí, se va por afuera y terminan odiándote. Eso tiene que ver también un poquito con eso, con la renovación y empezar a abrir espacio. No dejarte comer, porque si te dejas que se metan, te comen, ¿viste? Otra cosa que ha pasado en las provincias, yo anoche tuve una charla muy larga. Vos conoces bien San Luis. Ajá. Yo estuve hablando con mi amiga que también vive allá hace muchísimos años. Y bueno, en las provincias, en muchas, no en todas, por supuesto, pero en algunas sí, se cansaron de los caudillos. Y la gente está votando a la derecha, claro, cansada de los caudillos que han gobernado un montón de tiempo. Sí, los Rodríguez y que muchos no han sabido correrse. E inclusive esta vuelta se han postulado otra vez. Yo digo, ¿por qué? Eso de que si ya te diste cuenta que la gente no te va a elegir, no dar el paso al costado. Que me parece una elección inteligente. Volvamos a Santiago del Estero, Zamora, y con ese partido propusieron a una persona más joven. claro, Y la gente lo eligió, porque hay que saber correrse a tiempo. No me parece que en las provincias, en algunas, es como un voto castigo. Claro. Voto caudillo, no te voto a la derecha. Claro. Sí, igual en San Luis Poggi es un viejo aliado de los Rodríguez A, trabajó con ellos muchísimos años, hoy se dio vuelta, pero bueno, también es casta, ¿no? Digamos, uno de los grandes caudillos, no sabe qué decir con las 25 propiedades que tiene, campos, es multimillonario, es cordobés aparte, pero bueno, está en San Luis. Sí, Es una larga lista, ¿viste? Para hablar ahí de San Luis. ¿Cómo lo ves a Kicillof en la provincia? ¿Fue un palo a Kicillof? ¿Cómo lo ves? Y bueno, hoy hay mucha gente en las redes responsabilizándolo porque la idea de desdoblar la elección fue de él. Yo digo que hoy ya tienen que empezar a reunirse y empezar a cuestionarse todo lo que estábamos hablando. Ajá. Y empezar a salir con los tapones de punta a militar y nada de tibiezas. Y hablaba ayer con una persona de situaciones concretas que pasaron en la provincia y en todo el país, que no pueden volver a ocurrir y que se deben corregir. Y vamos a nombrar poquitas para no ocupar mucho tiempo. Sí. Una, la hablamos con vos, que nadie piensa en las minorías. ¿Cómo puede ser que el sector con discapacidad visual no tuvo una boleta accesible? ¿Cómo puede ser que ese sector tuvo que intentar resolverlo y cómo lo hizo? A través de la organización Tiflonexos, que diseñó una herramienta que les permitió votar sin ayuda, que era una plantilla de papel, que tiene un agujero por cada casillero, la información de los candidatos en braille, y que para fabricarla tuvieron que recolectar dinero pidiendo un aporte voluntario por redes sociales y lograr un permiso que les otorgó el juzgado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, basta de no pensar en las minorías. Eso lo tiene que resolver el Estado provincial. Bueno, es interesante poder resolver estas cosas, si estuvo bien o no estuvo bien haber hecho
según Kicillof estuvo bien el desdoblamiento, aparte correspondía al desdoblamiento, según lo que dice Kicillof por la ley y por lo que significaba votar dos cosas distintas al mismo día, que era un quilombo. Realmente, imagínate, si pasó esto, imagínate lo que iba a ser votar con una boleta y con la boleta de papel, era un despelote, realmente. Si sirvió, o si, ayer me decían, por ejemplo, que por más que los intendentes ganaron, como que hubo una cosa así de esto de, no sé si una orden de quién, para vaciarle un poquito de poder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, porque es muy evidente, me decían que no hubo bajada de línea, no hubo gente que no tenía cómo explicar la elección en boleta única de papel. Ahora lloran todos, Sí. pero no Bueno, sabemos que lamentablemente las disputas de poder de los de arriba hace que se pierdan elecciones también y que les importe tres carajos lo que le pasa a los de abajo, porque eso es una realidad, ¿eh? yo fui una de las primeras que soy una defensora de las políticas que aplica Ferraresi, porque las conozco, Sí, porque he recorrido distintos espacios y, y soy una defensora y lo quiero reconocer. Pero más allá de eso, de que soy una defensora, no estuve en contra solo por eso. Pero cuando se hace la unidad y se crea esta propuesta de Fuerza Patria, al primero que lo limpian es a Ferraresi. Y Ferraresi en su municipio gana por una enormidad ayer. Entonces claro. me parece que hay que repensar esas cuestiones que, como vos estás planteando, de querer aleccionar, de a este se lo sacamos, que era el segundo debajo del gobernador Axel Kicillof, y de golpe desaparece. Hay que terminar con toda esa egolatría, porque se está perjudicando a la gente. Sí, Y me porque parece aparte que Ferraresi fue uno de los principales sostenes del Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se fue Ferraresi? El intendente que realmente transformó a Avellaneda y que la gente lo sigue votando, realmente. así es. Y que tiene un gran trabajo. Yo invito a todas las personas que no conocen distintos espacios, pero hablo de espacios de cultura, de deporte, no solo ir a visitar Avellaneda, que conozcan los espacios y vean todo lo que se hace a nivel infancia, a nivel recreativo. Está muy bueno su laburo. Ahora hay que empezar Después, a plantear de nuevo la política. Emi, ya te voy dejando, ya nos consumimos hoy el tiempo, realmente interesante, gracias por esta comunicación. Se viene la elección del presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires ahora en noviembre. Es una de las cuestiones que ha hecho que esta unidad, que esta unidad se haya dado dentro de Fuerza Patria, pero que me deja un gusto a elecciones anteriores donde partidos de adentro que conforman la alianza te votaron en contra en otras elecciones, ¿no? ¿Cómo ves esta historia? Porque acá resuena mucho el nombre de Federico Termín para encabezar la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires. bueno, a mí me gusta el andar de Otermín en los barrios, y a mí me parece que el PJ merece, de una vez por todas, una persona que haya pisado el territorio. Claro. Porque tenemos hace mucho tiempo personas que sí, son de alto rango político, pero a la hora de estar en los territorios, de conocer a su gente, no sé si puedo hablar bien de todos ellos, los que han pasado y se han disputado. No soy contraria a que Federico Otermín pueda presidir el PJ, no me parece tan desacertado. Me parece que habría que darle también una oportunidad por esta cuestión generacional también. Claro. También. Y volviendo, quiero volver un segundo, porque marcabas de que por ahí pareció algo interno de marcarle la cancha a Axel Kicillof. Claro. Quiero tirarte un dato que seguramente lo sabés, que a mí me hizo, pero digo, ¿cómo pudo pasar esto? Que te enteraste seguramente de la escuela de Grilli y de Canning, Sí. que no se presentó ningún presidente de mesa ni ningún fiscal, y que después salieron a decir que no recibieron la citación de la justicia electoral.
Eso es muy raro, Ajá. muy raro. Ahí tendrían que dar una explicación realmente, ¿eh? Y un ¿De qué pasó? dato, Milce, que vos me lo pasaste, que hay que corroborarlo, me parece muy guaso, la cantidad de gente que no fue a votar. ¿Cuántos no fueron a Sí, votar? y bueno, ¿qué más decir? Regresando a este tema del PJ, Sí, que si llega a ser Otermin, de mi parte, desearle lo mejor porque es un espacio que está bastante, bueno, no encuentro otra palabra, lo voy a decir, manoseado, ¿eh? El PJ es un espacio que ha sido bastante manoseado. ujú, Y ojo con esto, porque también se va a necesitar una persona que le imponga carácter, que le imponga carácter. claro. Así que quien se anime a asumirlo, no quiero estar en su situación porque va a tener que imponer carácter porque ahí está esa lucha que vos marcaste de desestructurarlo desde adentro. Bueno, ya vamos a Así charlar que en algún momento sobre esto porque, bueno, hay muchas variables y muchas aristas para sumarle a este nombre, a Federico Termín, de todo lo que significa, quiénes son sus aliados, a quién representa, etcétera, etcétera, más allá exactamente, del trasvasamiento generacional y de capacitación, porque no solamente por edad, sino también porque cómo estás capacitado, qué estás gobernando, qué estás haciendo. Así que, Milce, exactamente. no sé, para cerrar, Para cerrar, yo este como un pedido a la justicia electoral. Yo me voy a sujetar a cuando volvió la democracia, toda la sociedad se puso de acuerdo para decir nunca más. ujú, Y ayer hubo imputados como represores fiscalizando. sí, sí, Yo quiero entendido, pedir a la justicia electoral que eso no se repita nunca más. claro, Que ese hecho que ocurrió en la escuela 1 de Tandil con el ex policía Alberto Mangrudo, que está imputado por torturas, privaciones ilegales de la libertad de personas que son delitos de lesa humanidad y que es imputado en el juicio de la Huerta, que fue fiscal por la libertad de avanza. Estas cosas no pueden ocurrir nunca más. bárbaro, Así Milce, que esperemos que en la próxima elección podamos decir todos nunca más y que cosas como estas no se repitan. dale, abrazo enorme, estamos hablando, ¿eh? Un abrazo grande. Chao, Saludos chao. para todos los escuchas y los escuchas de tu programa.